Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el Acuerdo de Pleno de fecha 14 de abril, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde las distintas salas de este Palacio de Tribunales para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario subrogante del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la primera sala de la Corte Suprema. Sebastián Arnaldo Antúnez Caro, Matías Ignacio Arredondo Hernández, Patricia Gabriela Ávila Opazo, Catalina Andrea Beller Ríos, Iván Ignacio Cabezas Izuc, Rosemary Caro Payavil, Valentín Andrés Carvajal Montoya, Nicole Alejandra Ceballos González, Bárbara Andrea Chacón Garay, Natalia Belén Chamorro Garfe. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la segunda sala de la Corte Suprema. Catalina Verónica Clavería Ávila, Ruth Elizabeth Cofré Ursúa, Michelle Ariel Córdoba Ruiz, Gonzalo Andrés Cruz Eberhardt, Santiago Evaristo de Pablo Figueroa, Marcela Andrea Díaz Maturana. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? A continuación, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la tercera sala de la Corte Suprema. Bárbara Michelle Díaz Morales, Joaquín Alfredo Drago Pizarro, Aluska Yosisca Duivestein Bustamante, Paloma Ignacia Farías Gamboa, Verónica Andrea Fernández González, Mariela Carolina Figueroa Sánchez, Pedro Ignacio Fontalva Carter, Alexandra Andrea Fuentes Llanos, Jesús Cristóbal García Silva. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el juramento a las personas que se encuentran en la cuarta sala de la Corte Suprema. Patricia Pilar Garrido Olivares, Silvia Andrea Gómez Rojas, Pamela Betsabé Gómez Velasco, Ignacio Escándar González Jaque, Joaquín Gregorio de las Heras Cruz, Liliana del Carmen Guayón Román. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Ahora prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la galería de expresidentes de la Corte Suprema. Fabián Darío Morales Arancibia, Andrés Felipe Mujica Carrillo, Sergio Rolando Muñoz Sáez, Jaime Antonio Núñez Pérez, Álvaro Sebastián Pacheco Gutiérrez, Beatriz Montserrat Páez Alderete, Dayán Cristina Payares Valenzuela, Nora Belén Palma Araya, Fernanda Paz Paredes Machuca,
Francisco Javier Parga Riquelme, Luciano Alejandro Pérez Vidal, Carla Sofía Pizarro Vitali, Matías Valentín Poblete Chávez, Nicole Alejandra Quirós Parragués, Karen Andrea Rabiez Sánchez, María Fernanda Roas Salinas. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corresponde el juramento de las personas que se encuentran en el Salón Plaza Montvaras. Nicole Jacqueline Rojas Molina, Yanina Cassandra Romero Arriagada, Arlén Eliana Santina Armijo, Carlos Alfredo Sepúlveda Blanco, Gonzalo Mauricio Cielles Contreras, Gonzalo Enrique Silva Pablaza, Camilo Andrés Silva Ríos, Ana Gloria Slater Lupayante, Francisco Javier Soto Tapia, Franco Ignacio Tritini Ortega, Janet Denise Uribe Esponda, Catherine Andrea Valdebenito Guitzart, David Ismael Vázquez González, Rodrigo Andrés Vázquez Pachi, Josefina Vera Margosini, Carlos Antonio Vergara Núñez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Finalmente, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en el Salón de Honor de la Corte Suprema. Matías Ignacio Enríquez Sariego, Alma Janet Hernández Fuentes, Catherine Priscila Jaque Acosta, Felipe Sebastián Jubal Montenegro, Camila Constanza Lara Herrera, María Paz Leal Peña, Maximiliano Libedinsky Merino, María Cecilia Lillo Jara, Nidiani Antonella Mayini Carretero, Francisca Belén Mancilla Cárcamo, Jorge Eduardo Medina Villarroel, Mirna Paola Millar Guajardo, Francisco Javier Montes Merino. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. Aplaudamos este logro. Los invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados, junto con transmitirles mis mejores deseos en el inicio de su carrera profesional, quisiera reflexionar sobre algunas cuestiones centrales respecto de las sentencias judiciales. Un punto de partida nos obliga a reconocer que la resolución judicial es varias cosas al mismo tiempo. La riqueza conceptual de esta figura es simplemente inagotable. Si partimos desde lo más básico, es un acto jurídico procesal del tribunal. Sabemos que la dinámica del proceso judicial se compone de actos jurídicos provenientes de las partes, del juez y de terceros. Sabemos también que los actos del tribunal son de distinto tipo. Por eso, discutir
distinguía entre los actos de decisión, de comunicación y de documentación. Claro, los tribunales no solo deciden, antes de siquiera poder hacerlo, comunican, por ejemplo, a través de las notificaciones, certifican hechos o circunstancias y registran actuaciones procesales. Pero de todos los actos jurídicos procesales del tribunal, el más característico y conocido y que resume dentro de sí todo el valor y la confianza en la justicia es el acto de decisión. Y de todas las formas de decisión, la que más sobresale es la decisión final. Pero no nos adelantemos. Digamos por ahora que resoluciones judiciales hay de distinto tipo, porque a través de ellas se sustancia el proceso y se resuelve el conflicto. En términos generales, podríamos decir, siguiendo al profesor Colombo, que resoluciones judiciales las hay de ordenación, mediante las cuales los jueces y juezas dirigen e impulsan el proceso hacia adelante, acercándolo hacia su fin. Las hay también intermedias o interlocutorias, que resuelven las incidencias que surgen durante el transcurso del proceso. Y están las finales, esto es, las que deciden definitivamente el conflicto. También la resolución judicial, en tanto acto jurídico del tribunal, es una manifestación de voluntad. Mediante ella, el juez o la jueza exterioriza su parecer, dejando caer sobre el justiciable el manto de la autoridad estatal. Por sus sentencias, pues, habla la jueza y el juez. La resolución judicial es, al mismo tiempo, entonces, la reafirmación del derecho vigente, la confirmación de la voluntad del legislador. El renombrado jurista austriaco Kelsen iría más allá todavía y diría que la sentencia es un acto de producción normativa y no solo de declaración del derecho. Como sea, podemos decir que los tribunales, a través de sus resoluciones, completan la voluntad que el legislador plasmó en la norma de derecho. Es también la resolución judicial, y específicamente la que tiene el carácter final, una valiosa herramienta pacificadora. Al poner fin a la contienda mediante la aplicación del derecho vigente, la paz social se impone. Triunfa, decimos entonces, la razón jurídica, doblegando a su rival más poderoso, la justicia por la propia mano. Por último, la resolución judicial, y más específicamente la sentencia definitiva, es un mensaje a la sociedad toda. Esto, que no es otra cosa que la reafirmación de la función pública del proceso, significa que las decisiones judiciales son un criterio de conducta que, al ser conocido por la sociedad, permite que sus miembros ajusten sus expectativas, sus relaciones, sus negocios y sus decisiones conforme a ellas. Todo esto es entonces, a un mismo tiempo, la resolución judicial. Es un acto procesal, es una decisión de autoridad, es la solución al caso concreto, es la emanación de la soberanía, es la reafirmación del derecho vigente, es un mensaje a la sociedad toda. Pero para hacer todo esto, la decisión del juez o la jueza debe expresarse de cierta manera, debe erigirse en una estructura o molde que ha sido modelado por el legislador. No nos confundamos, es el juez o la jueza quien decide, pero la forma en que expresa esa decisión está prefijada, está reglamentada. Esto es muy claro tratándose de la más importante decisión del proceso, como antes lo hemos dicho, la sentencia definitiva. En efecto, la importancia de la sentencia definitiva ha llevado a darle un tratamiento más riguroso que otros tipos de resoluciones judiciales. Consciente el legislador de esta importancia, ha volcado sobre ella un anhelo de completitud, de orden y de claridad que no se exige en otra clase de resoluciones. Incluso más,
el propio artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que es donde se establecen los requisitos de la sentencia definitiva, tradicionalmente agrupados en una primera parte o sección de carácter expositiva, un segundo acápite de orden considerativo o enunciativo y, por último, la parte resolutiva o dispositiva, no le ha parecido al legislador suficiente, pues decidió ceder en esto sus facultades de creación normativa a la Corte Suprema, para que ésta complementare lo allí preceptuado. Así, la Ley número 3.390 del año 1918, que modificó la que entonces era la Ley de Organización de los Tribunales y el Código de Procedimiento Civil, que por ese entonces tenía apenas 15 años de vigencia, contenía un artículo quinto transitorio cuyo tenor era el siguiente: la Corte Suprema establecerá por medio de un auto acordado la forma en que deben ser redactadas las sentencias definitivas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 193 y 958 del Código de Procedimiento Civil. Por esos años, el artículo 193 del Código de Procedimiento Civil era lo que hoy es el artículo 170, aunque el contenido de uno y otro es casi idéntico. Pues bien, hace exactos 100 años, la Corte Suprema dictó el auto acordado que el legislador le encomendó. Reunidos los miembros de la Corte en sesión extraordinaria, fijaron el texto del que se dio en llamar auto acordado de la Corte Suprema sobre la forma de la sentencia. En 16 numerales se despliega la idea de lo que para los supremos de ese entonces debía ser una sentencia definitiva. Conmemoramos hoy ese importante hito en la historia de nuestro derecho, que, en feliz coincidencia para ustedes, tuvo lugar un 30 de septiembre, pero de 1920. En el día en que se comprometen solemnemente frente a toda la sociedad a desempeñar honesta y lealmente esta gran profesión, los invito a ser coherentes con el rol de colaboradores de la justicia con que se les acaba de investir. A partir de hoy, podrán representar derechos e intereses de terceros en estrado, pero han de saber que ese desempeño no está ni puede estar desprovisto de un contenido. Ser abogado no implica una actividad neutral, carente de sentido ni de orientación. Se nos inviste para colaborar en la solución pacífica de conflictos por los medios que el ordenamiento jurídico considera justos, a través de un debido proceso. Por ello, en las fases de negociación, de conciliación, de mediación o de cualquier mecanismo alternativo de resolución de un conflicto, así como en la contienda que se adjudica a través de la sentencia definitiva, siempre la expectativa de la sociedad y vuestro deber será que se actúe con buenas armas y en función de la justicia. El acuerdo o el fallo definitivo no se construyen solos, nacen de la diferencia de pretensiones, de los argumentos que se brindan y del modo en que se lleva adelante la contienda. En la medida que se despliegue, sea técnicamente apropiado, recto y colaborativo, se hace siempre más factible una decisión final adecuada a la solución del caso. Por eso es que, a través del breve repaso de los elementos que caracterizan la decisión final que hace distintiva a la función judicial, he querido dar uno de los tantos ejemplos que existe sobre la trascendencia del papel que hoy ustedes valientemente asumen. Los felicito por la opción que han tomado al transitar por la senda del derecho y hago extensiva mis felicitaciones a todas aquellas personas que de alguna u otra forma les allanaron el camino para este momento, quienes seguramente también sienten un legítimo y bien ganado orgullo por este solemne acto. Bienvenidos al comienzo del resto de este gran camino. Muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados,
Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se le pone término. Muy buenos días. De pie, por favor. Ya, pueden tomar asiento. Felicitaciones. Ahora van a ingresar de título.